Quiero referirme a quien es hoy presidente de Colombia. Se convierten en basura. Y después de lucha que ellos encabezaron como Petro, donde cayeron muchos hermanos colombianos en el combate, dando la batalla por corazón, por conciencia, por dignidad. Bueno, luego Petro se ha convertido en presidente de Colombia, un estado al servicio de los yanquis, un estado que está lleno, sí, de bases militares del imperio yanqui. Y Petro decía que él era antiimperialista cuando estaba luchando con la guerrilla. ¿Y qué esperas, Petro, para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia? Ha traicionado. Boris, no puedes taparlo, Boris. Vos sos un pinochetito, Boris. Yo sos vos, un pinochetito. Y el otro, Petro, una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que él encabezó, para los que dieron la vida en el movimiento guerrillero que él encabezó. Ha traicionado esa sangre y seguramente hacen negocio también con el tráfico de la droga, porque es un estado totalmente cómplice del narcotráfico. Estos traidores que traicionaron a los compañeros que dieron la vida en combate con las guerrillas que ellos encabezaban. El otro no, el Boris no ha sido guerrillero, ese es lo que es un golillero, un golillerito, el Boris. Muy bien, bienvenidos. Este es el directo de Hernán Opina. Hoy estamos con Miguel Ángel Rubio. Vamos a analizar las noticias más destacadas de la semana. Y bueno, quería empezar con este video del señor Ortega, presidente de Nicaragua, pero más que presidente de Nicaragua, no, voy a decir que era muy amigo de Petro hasta hace poquito, porque después de estas declaraciones me imagino que si Petro está enojado con Milei, debe estar furioso con Ortega. Luego Ortega no es capaz de decirle mucho. Miguel Ángel, ¿qué piensa? Le cayeron todas a Petro, ¿cierto? Los amigos tirándole, pero los enemigos también. Hola Hernán, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pues hombre, primero poner el contexto y parece ser que subyace una confusión en la opinión pública colombiana sobre Ortega y Petro. Y es que el origen político de los dos es distinto, porque Ortega es un mandatario que viene de una guerrilla, esta sí marxista, esta sí fuerte, raigambre stalinista tipo Cuba, totalitaria además, porque habría que sentarse también con crispetas y gaseosa a mirar todos los desmanes, abusos y atentados contra la democracia que ha perpetrado Ortega en su país, encarcelando opositores que se van a medir en franca lid en las elecciones, y Petro, que viene de una guerrilla que su origen no es marxista, porque el M-19 es una guerrilla que tiene como origen el alegato del robo de las elecciones del año 70 al Rojas Pinilla. De hecho tiene las banderas de la ANAPO, y la ANAPO era más bien un populismo de derecha conservadurista que marxista o leninista, ¿cierto?
Entonces ahí ya subyace una diferencia ideológica entre los dos. Y lo otro es que tanto Ortega como Gustavo Petro, en ese sentido, pues se valen de este tipo de declaraciones desafortunadas, de calificativos desafortunados, para subsanar su falta de argumentos políticos frente a las críticas que se le pueda hacer a un gobierno de izquierda o un gobierno simpatizante, ¿cierto? Digamos que Gustavo Petro es hoy o representa en Colombia la ala más izquierdosa del M, sin que el M hubiera sido del todo, y tú lo sabes muy bien, de izquierda. De hecho, hay muchos militantes del M19 hoy en movimientos de derecha que desde los cuales no, digamos, no están traicionando sus ideales. Bueno, pero puntualmente hablando de Petro sí lo podríamos encajonar dentro de los marxistas, o tampoco. Sí, claro, indiscutiblemente su postura, su manera de gobernar, su manera de hablar, las ideologías, las simpatías de Gustavo Petro tiran hacia la izquierda, pero a diferencia, por ejemplo, de un Carlos Alonso Lucio, que fueron compañeros de guerrilla, y Carlos Alonso Lucio está hoy en un movimiento de derecha cristiano, ¿sí? O Eber Bustamante y Rosenberg Pavón, que son militantes del Centro Democrático. Entonces, la gente se pregunta, uy, pero ¿cómo es que un exguerrillero del M19 pueden estar en movimientos de derecha? Porque el M19 no era una guerrilla marxista como tal. Su origen no está enclavado en la Guerra Fría, ni está enclavado en la ideología socialista de los años 60 y 70, sino que responde a una ideología, a una acción política, a un alegato de robo de elecciones del general Rojas Pinilla, y eso tiene otra connotación. Entonces, primero eso. Y lo segundo, Ortega, Petro y todos estos caudillos de izquierda o derecha que acuden a los calificativos demuestran, primero, que hay una carencia de argumentos políticos, y segundo, que hay una apuesta inexistente a las formas de la diplomacia y a las formas del gobierno. Es decir, existe la posibilidad de discrepar sin la necesidad de caer en el calificativo a un mandatario que, gustenos o no, tiene esa dignidad. Ese pueblo le ha otorgado esa dignidad y debería comportarse a la altura de esa dignidad. ¿Te refieres a la dignidad de presidencia? Claro, a la dignidad de presidencia. Independientemente de lo que Ortega represente hoy, por ahora sigue siendo el presidente representante legal de Nicaragua. Por supuesto, la rabia de Ortega no es incluso contra Petro, sino contra Colombia, por aquel famoso litigio de San Andrés. Bueno, ¿sí? pero ahí está personal, ahí Miguel, hay que decir también que está personalizando puntualmente a Gustavo Petro, y de hecho se refiere a él como basura. Pero concentrándonos en esa declaración, podríamos coincidir en cierta medida frente a lo que dices del M19, una vez que además las circunstancias y la razón te asiste, diciendo que un Lucio, por ejemplo, está militando hoy en la derecha, de hecho promoviendo la destitución, si así se le puede llamar, aunque no lo es, pero promoviendo sí la destitución de Petro, ¿cierto? De hecho, haciendo mucha pedagogía alrededor de lo que él considera en derecho serían las causales, para la revocatoria. Sin embargo, ¿qué decir entonces frente al silencio precisamente de Gustavo Petro con la dictadura de Nicaragua? Yo podría coincidir con que un presidente no debería estar metiendo las narices rojas, como se lo dijeron una vez desde Perú, en los asuntos de otros países, pero entonces, ¿por qué sí de manera contundente, digamos que castiga a los gobiernos que son opuestos a él? Hemos visto cómo se pronuncia con mucha satisfacción y emoción, por ejemplo, de un Netanyahu en Israel, o de Milei, que hay que decir que el que empezó agrediendo a Javier Milei fue Gustavo Petro y no al revés, como lo quieren vender hoy, del mismo Bukele, cuando tú dices, y en eso coincidimos, hay que respetar la dignidad
de todos estos presidentes, independientemente pues de cuáles sean sus ideologías. Pero ¿por qué Petro calla frente a Nicaragua? Sabemos que después de mucha presión social y sacó un comunicado muy tibio, como le gustan a él, y calla frente a Venezuela, pero es tan contundente con otros presidentes de la región. Por ejemplo, el Nicaragua lo llaman basura y está callado, no se ha pronunciado hasta el momento, pero a los diplomáticos de Argentina ordenó retirarlos, como hemos visto o como vamos a ver por aquí. Permíteme, por aquí vamos a compartir. Tenemos Colombia ordenó por aquí expulsión de los diplomáticos argentinos después de las declaraciones de Javier Milei. Entonces, ¿qué opinión le merece? Bueno, mira, pues el silencio de Gustavo Petro frente a las declaraciones de Ortega, que incluso esas declaraciones son viejas, ese video es de recién posesionado Petro en el gobierno, no es un video reciente, recuerdo haberlo visto y escuchado recién posesionado Petro, es más o menos hace año y medio, 2 años, si la memoria no me equivoca. Sí, fue recién. Pero a ver, inclusive antes de los resultados del litigio. Hay un silencio cómplice primero porque Gustavo Petro responde a un eje que es el eje de Caracas-La Habana, ¿sí? Y ese eje de Caracas-La Habana se ha quedado callado frente a los desmanes de Maduro en Venezuela y de Ortega en Nicaragua y de hoy la crisis humanitaria y de hambre que pasa Cuba. Frente a eso, esos mandatarios de ese eje han guardado un silencio cómplice, un silencio atronador, un silencio que no se debería guardar. Esto se puede explicar y los seguidores lo pueden mirar en un texto de 4 o 5 páginas que se llama Las dos izquierdas, de Teodoro Petkov. No sé si lo conoces. Teodoro Petkov fue un militante del Partido Comunista Venezolano, disidente desde el principio del presidente Chávez, y Teodoro Petkov en ese texto hace una disección de los dos tipos de izquierda que hay en Latinoamérica. Una izquierda stalinista, totalitaria, caudillista, que la representan Chávez, Castro, Ortega, Maduro y otros presidentes o dictadores de izquierda en el mundo que sí se quedaron estancados en ese izquierdismo stalinista de los años 60 y 70, y una izquierda democrática, más socialdemócrata, más abierta al diálogo, a la discusión, más formada, que la pueden representar hoy Pepe Mujica, Miguel Boric, Gabriel Boric y otros mandatarios de izquierda que van por una línea que sigue siendo de izquierda, pero donde juegan dentro de unas reglas de juego democráticas y de representatividad. Esta línea frente a la que Petro se quiere suscribir, es la primera línea que describe Petkov, esa izquierda pura y dura, donde guarda un silencio cómplice. Hoy no tenemos, por ejemplo, una manifestación abierta del presidente frente a la crisis en Cuba, o no tenemos una manifestación abierta de parte del gobierno de Petro frente a lo que pasa en Venezuela con María Corina Machado y su reemplazo como candidata, que les están cogiendo presas, les están vulnerando todos los derechos políticos, y hay un silencio totalmente cómplice de parte de Gustavo Petro. Eso responde primero a unas negociaciones de carácter comercial. El país tiene el propósito claro de comprarle gas a Venezuela. Lo segundo, la primera acción de Petro fue abrir la frontera con Venezuela, que a mí me parece acertado, ¿sí? Independientemente de lo que políticamente eso tenga o no. Es que eso es muy importante, Miguel Ángel, porque es que los países no se pueden manejar, no se pueden seguir manejando según los berrinches de los presidentes. Exacto. Entonces, y lo tercero. Entonces Petro está, digamos que no le gusta lo que está haciendo Netanyahu en Israel, y se suspenden relaciones con Israel, ¿cierto? No, y sobre todo porque es que es muy fácil, Hernán, cuando tú tienes, es decir, cuando tú en ese gran barrio que se llama el planeta Tierra tienes un vecino que vive 50 barrios lejos y le gritas, vos sos un HP, y mientras Netanyahu se da cuenta,
ya aquí la cosa está normal. A decirle a Venezuela, que es el vecino de enseguida, usted es un HP porque entonces no me presta la tacita de azúcar cuando la necesito. Es decir, no es lo mismo insultar al vecino de enseguida que insultar al vecino que está a 20, 30 barrios donde tú estás, ¿sí? Y sobre todo, a Netanyahu no le interesa lo que Gustavo Petro opine o deje de opinar sobre su accionar. Podremos estar o no estar de acuerdo, ¿sí? Hay unos mecanismos distintos para expresar ese desacuerdo, pero el silencio cómplice de Petro responde primero, uno, al interés del gobierno de abrir la frontera comercial con Venezuela, que me parece válido y me parece sensato. Digamos, siempre fue un error mantener esa frontera cerrada. Dos, al Venezuela hoy, Venezuela y Cuba hoy fungen como garantes del acuerdo de paz con el ELN, y ponerse a pelear de frente con Ortega o ponerse a pelear de frente con Venezuela es torpedear el proceso de paz. Y tres, porque el presidente tiene rabo de paja, el señor de apellido Guevara, no me acuerdo cómo se llama, que fue nombrado recién empezado el gobierno de Petro como embajador en Nicaragua, fue recientemente revocado de su cargo porque tenía acusaciones de narcotráfico muy serias en el gobierno. Entonces, ahí hay un silencio cómplice. Y claro, como Argentina es un país que está en el cono sur y volteó a la derecha, empiezan los calificativos en contra del presidente. Lo que hay es una ausencia de una estrategia diplomática. Yo tengo todas mis diferencias con Javier Milei, ¿sí? Incluso creo que tú puedes llegar a tener algunas también con Javier Milei en algunos términos, en algunos... Esta es la primera, esta sería la primera. O sea, yo en calidad de presidente, que nunca llegaría a hacerlo porque no me gusta la política electoral, partamos de ahí. No me referiría en esos términos de ningún mandatario por un principio básico del estadismo, ¿cierto? Sí, claro. Sin embargo, precisamente ahora que entramos en materia de lo que dijo Javier Milei, él dice Petro era un asesino terrorista, un comunista. Digamos que lo de asesino no lo podemos, no hay cómo probarlo porque no hay evidencia de que Petro haya utilizado las armas, digamos que él mismo. Yo soy de los partidarios, yo soy de los que pienso que la protesta no se debe hacer nunca bajo las armas. O sea, estoy totalmente en contra de aquellos que consideran que para protestar y para ser rebeldes hay que acudir a las armas. Petro en su momento militó en un movimiento que tenía armas, esto no es un secreto, que para algunos era un movimiento terrorista, para mí el M-19 era un movimiento terrorista, otros podrán tener otras visiones. Entonces yo diría que lo de Javier Milei es una verdad a medias, porque Javier Milei en sus declaraciones en ningún momento dice Petro es. Entonces, yo sí, francamente, Miguel Ángel, y me gustaría mucho escuchar tu apreciación. A mí me parece que el país no se puede manejar desde las emociones de Gustavo Petro. Entonces, Petro hoy dice una cosa, mañana dice otra, porque simplemente hoy está de mal genio y mañana va a estar de buen genio. Y no podemos romper relaciones, o sea, se llega a la presidencia diciendo que las relaciones hay que cuidarlas y por eso restituye las relaciones con Venezuela. Y ahora entonces está a punto de romper relaciones con Israel y ya la rompió con Argentina. Entonces uno no puede, lo que tú dices, o sea, es un silencio cómplice y precisamente tú lo llamas silencio cómplice, yo lo llamo hipocresía. Esa hipocresía que se ve en la izquierda, que se ha visto siempre, pero que hoy se ve más porque hoy son gobierno. ¿No consideras que deslegitima la figura presidencial y el gobierno como tal? Hernán, pero es que tampoco yo puedo manejarla, pero también hay que hacerle la crítica a Milei. Es decir, Gustavo Petro no tendría por qué romper relaciones con Argentina y Milei no tendría por qué hacer esa calificación de un presidente que tiene una investidura dada por el voto popular. Claro, y por ahí empecé una de mis diferencias con Milei. Independientemente del pasado que tenga o no tenga el presidente, no le queda bien a Milei como mandatario de un país que no es cualquier país, porque es que Argentina es quizás el país, el segundo o tercer país más influyente
esfera latinoamericana con México y Brasil. Es decir, estamos hablando de un país que fue una potencia, que es una potencia cultural, que es un referente para todo el mundo en cultura, en fútbol, en muchas cosas, hacer ese tipo de afirmaciones. Claro, y por ahí empecé yo. No le queda a Miguel hacer esa declaración, pero ojo, tampoco le queda a Gustavo Petro decir que el fascismo se tomó la Argentina cuando ganó, cuando ni siquiera Milei se había posesionado. Entonces, claro, es importante decir que esto es un para allá iba. Es que nosotros estamos hoy en un sándwich ideológico de extremos de derecha y de extremos de izquierda, ¿cierto? Donde lo que se nota es la carencia y la ausencia de una diplomacia política que me permita a mí dialogar con el diferente o con el contrario. Eso es lo que quiero advertir. No estoy diciendo que Gustavo Petro no se equivoque llamando a calificar servicios a los diplomáticos colombianos en Argentina y que se equivoque cuando expulsa a los dignatarios argentinos en Colombia. Se equivoca Milei con las apreciaciones y se equivoca Gustavo Petro. Ambos carecen de una política diplomática para dialogar con el diferente. Argentina tiene un vecino gigante en la frontera que es Lula, ¿sí? Y contra Lula también ha enfilado baterías cuando lo que puede manifestar es sus diferencias políticas y sus diferencias en el modelo económico, pero respetar la investidura de un presidente que fue elegido por voto popular, gústele o no a Milei. Porque como te digo, es cuando uno vive en un barrio popular y a mí no me gusta cómo trata el vecino la esposa, ni la música que escucha, ni los frijoles que cocina, ni nada, pero es mi vecino, tengo que tratar de manejar las relaciones armónicas con ese vecino en términos de poder dirimir desde los canales políticos que existen esas diferencias políticas, ¿sí? Y sobre todo, que es que a mí me parece que tanto Petro como Milei lo que están generando es un ambiente de polarización innecesario en la región. Gustavo Petro sabe que las derechas están asumiendo un poder gigante a nivel mundial. Es decir, la vez pasada los hablábamos, los jóvenes están votando a la derecha, las derechas están llegando nuevamente al poder, ¿sí? Hago un paréntesis ahí cortico, por fortuna, Miguel. Bueno, es la circunstancia que está mediando y es una realidad que no podemos desconocer, independientemente si estamos o no de acuerdo, ¿cierto? Las derechas están volviendo al poder. ¿Por qué? Eso da para otro podcast, por muchas razones. Pero hay unas izquierdas que permanecen, ¿sí? Y esas izquierdas que permanecen y esas derechas que están llegando al poder o aprenden a convivir con el vecino de izquierda o terminan, o sea, es como si tuviéramos que crear una rectoría de presidentes donde vamos a decir, es que Petro me dijo tal cosa y entonces yo le respondo con esto. Haz de cuenta una pelea de culicagados de colegio, es que este me dijo barbuchas y el otro me dijo cabecirredondo, entonces nos vamos a dar en la crisma por esto y por lo otro. No, yo creo que aquí, primero, este gobierno, Hernán, se ha identificado también por no tener una estrategia diplomática clara. Es decir, primero, la diplomacia no pasa por nombrar embajadores o nombrar agregados culturales o nombrar dignatarios en las embajadas. La diplomacia también pasa por las relaciones que yo establezco, ¿sí? Yo puede que no esté de acuerdo con Milei, pero le mando un mensaje. Felicito al señor Javier Milei por obtener su candidatura, su presidencia en Argentina. Le deseamos a la Argentina y a su presidencia los mejores augurios. Con eso yo tengo un mensaje de felicitación, ¿sí? Un mensaje donde reconozco la victoria del otro y expreso de manera diplomática mi lejanía con esa ideología. Pero cuando yo salgo de una a decir que el país X se lo tomó el fascismo, o lo hizo Boric. O sea, claro, es que se puede, lo hizo Boric y lo hizo el mismo Andrés Manuel López Obrador en su momento, y lo hizo incluso Lula, que es el vecino que tiene al lado, y lo hizo Mujica, que es quizás la figura más respetable dentro de la izquierda. Entonces yo creo que aquí hay una pelea barriobajera de dos caudillos, uno de derecha y uno de izquierda, que se quieren ver las caras y que no tienen una estrategia diplomática como tal. Bien, a Milei lo puede salvar el hecho de decir que era, ¿sí? Ahora, hay también una cosa que Gustavo Petro no ha confesado y que lo estoy infiriendo,
y quiero dejarte claro que lo estoy infiriendo. Sí, es una especulación y una inferencia que estoy haciendo. Javier Milei es abiertamente un hombre que profesa simpatía o que profesa la religión judía, ¿sí? O una simpatía por el judaísmo. Y, por supuesto, una simpatía por Netanyahu, una simpatía por el Estado de Israel, una simpatía por lo que viene sucediendo hoy en ese territorio. ¿Sí? Y la reacción de Gustavo Petro puede responder al hecho de seguir esa línea discursiva contra Israel, atacando a un presidente que abiertamente ha mostrado esa simpatía. Entonces, ahí digamos hay que separar una cosa con la otra. Gustavo Petro no lo ha dicho de frente, pero lo ha dejado de ver. Entonces, pero es importante recordar un poco para los oyentes, Miguel. Lo primero es que se suscriban al canal, se suscriban a TikTok, a Instagram, a Facebook, si no lo han hecho. Estamos aquí en el programa de opinión, Hernán Opina, en el podcast con Miguel Ángel Rubio. La idea es seguir haciendo esto con cierta frecuencia, analizando las noticias de la semana. Y ahora sí, recordarle a los oyentes, Miguel, que Petro, cuando un día antes de que gane Milei en Argentina, envía un mensaje al pueblo argentino diciendo que no pueden permitir que el fascismo se tome Argentina, que tienen que ser inteligentes. O sea, ahí de entrada ya graduó al pueblo de bruto. Pero ojo, cuando Giorgia Meloni, gana en Italia, sale a decir que Mussolini se volvió a tomar Italia. Y ahí sí, o sea, no la felicitó ni siquiera por el hecho de que haya sido la primera primer ministra italiana mujer. O sea, no la felicitó por eso, no tuvo tampoco el mensaje diplomático, no tuvo ningún mensaje de cordialidad mínimo. Entonces, y luego tenemos también el caso en el que cuando estaban en las elecciones con Bolsonaro, y Lula manda el mismo mensaje al pueblo de Brasil, ¿cierto? El pueblo de Brasil tiene que demostrar su inteligencia, permitiendo que Lula vuelva al poder, no vayan a ser brutos, no vayan a ser fascistas. Y siempre vemos el mismo discurso de Gustavo Petro, con Bukele hizo lo mismo. Entonces se la pasa graduando a todos los pueblos que piensan diferente a él, de brutos, de fascistas, de ignorantes y demás. Y se enoja, o yo diría coloquialmente para que todo el mundo me entienda, se llena de mocos entonces porque Milei o Bukele le preguntan que si todo está bien en casa. Sí, es que se hace, digamos hermano, la izquierda y la derecha hacen inferencias muy caprichosas de pensar que los ciudadanos son de una ideología o de otra, ¿sí? Los ciudadanos hoy votan a la derecha, mañana votan a la izquierda. Estoy seguro que si Milei no logra cumplir con lo que le prometió el pueblo argentino y su gobierno es un fracaso, la Argentina volverá a votar a la izquierda otra vez. Y cuando la izquierda la embarre, volverán a la derecha. Es decir, hay que entender que esa masa votante, esa masa, ese constituyente primario que Petro llama al pueblo, que otros llaman la ciudadanía, no es ni de un lado ni del otro. Opinan cada 4 años en las urnas de acuerdo a una serie de promesas y de proyectos políticos que se les ofrecen como en botica. Es decir, podríamos entonces hoy decir que los gringos hoy son muy inteligentes porque tienen a Biden de presidente, pero entonces en noviembre se van a convertir automáticamente en brutos porque votaron por Trump. Es la misma gente la que vota, es la misma gente la que vaya en esta les gustó Biden, en la próxima les va a gustar Trump. ¿Qué madurez política tenemos en estos países, en estas sociedades, para entender los que estamos en la era, en el tema de la política, que el ciudadano de a pie, el pueblo, se mueve de esa manera? Eso es lo que me gustaría a mí comprender. ¿Qué madurez política tenemos? ¿Sí? Entonces, hoy los gringos son muy brillantes porque tienen a Biden cuando a Biden se le podrían criticar algunas cosas, pero en noviembre, porque todo promete que va a ganar Trump, entonces en noviembre al otro día ya pasan a ser unos totales ignorantes, bestias y tarados. Eso tenemos que ponderarlo. Pero además tampoco tenemos la capacidad, y en esto tengo que enaltecer tu capacidad de crítica, Miguel Ángel, que ya luego nos contarás qué costo ha tenido esto desde lo político y desde lo personal, para criticar al gobierno por el que yo voté. Porque es que
o sea, seguir defendiendo podríamos sentarnos y podemos hacer otro programa quizá, porque yo siempre he sido partidario de algo y cuando le hice control político a los gobiernos anteriores, tú fuiste testigo de eso, siempre tuve diferencias con compañeros de la academia cuando decían que es que Álvaro Uribe no ha hecho nada por Colombia o que Iván Duque no ha hecho nada. No, termina siendo imposible uno pensar que un ciudadano se sienta en la Casa de Nariño 4 años y en teoría no hizo nada. Algo tienen que haber hecho. Mucho, poco, nos guste o no, pues tenemos que analizar muy bien los resultados y podríamos llegar a concluir que algo hicieron bien. Ahora, si hicieron bien lo que por obligación tenían que hacer, eso no hay por qué enaltecerlo ni por qué aplaudirlo. Tenemos que enaltecer y tenemos que aplaudir es aquello que hacen bien y que no esperábamos que hicieran. ¿Cierto? Y satanizar aquello que están haciendo mal, como Gustavo Petro está haciendo todo lo que prometió no hacer. Entonces, lo que pasa es que no puede ser que los amigos del magisterio, por ejemplo, que me decían, perdón, me voy a corregir ahí, los amigos de FECODE, porque no todo el magisterio es FECODE, los amigos de FECODE que me decían a mí que el día que Petro la embarrara iban a salir a hacerle paro. No puede ser que ahorita Petro la está embarrando, se está metiendo con ellos, les quiere reformar el sistema especial de salud que tienen y todavía siguen haciendo marchas en apoyo al presidente y ni hablar de los 500 millones, que eso me pareció feísimo que un sindicato lo hiciera, ¿cierto? Pero bueno, entonces, cuando no tenemos la madurez política, como tú lo dices, para eso, pero tampoco la tenemos para criticar al que yo elegí, ahí sí, como decían las abuelas Miguel Ángel, estamos cagados y con el agua lejos. Es que aquí lo que tenemos que buscar, Hernán, es un proyecto común de país, ¿sí? Independientemente de que ese proyecto pertenezca a una orilla ideológica o a la otra. Entonces esto se volvió una lucha de dogmas. ¿Cuál es el dogma que prevalece en el ejercicio político? Si el dogma de la derecha o el dogma de la izquierda. Y cuando prevalece el dogma, entonces nos vamos a atacar al que está en una orilla o en la otra. Entonces, para el grueso del petrismo, toda gente que sea de derecha, de entrada ya lo gradúan de corrupto, de oligarca, de X, de Y o de Z, cuando eso no es así, y para la gente de derecha, todo el que esté de izquierda entonces es guerrillero, es hippie, es guevarista, y tampoco es así. ¿Es? Porque lo que estamos buscando es la destrucción del otro desde el dogma. Ahora, yo cuando voy a la urna y emito un voto en la urna, no solamente estoy emitiendo un voto a favor de una persona que representa el proyecto político al que me suscribo, ¿sí?, sino que además estoy adquiriendo una responsabilidad política de hacerle seguimiento a que ese programa se cumpla, ¿sí?, y de estar en la trinchera de reclamar que se cumpla lo prometido. Bien. Ahora, ¿qué esperan los gobernantes caudillistas como Uribe y como Petro? Un comité de aplausos que así estén mintiendo o la estén embarrando, haya un comité de aplausos permanente de parte de sus militantes. Entonces, cuando yo voto, Hernán, y cuando mi voto lo hago público, y cuando yo he sido un activista que di la cara a mis amigos, a mi familia, a la gente, y los invité a votar por Petro, y hoy la gente ve que Petro está cometiendo errores, la gente me va a caer es a mí, ¿sí?, a decirme: usted votó por Petro, usted lo apoyó, usted tal cosa. Yo tengo la doble responsabilidad, no solamente de haberlo votado, sino de ser responsable frente a la opinión pública inmediata mía, de responder por esas acciones de un voto que yo emití y de una propuesta que defendí en campaña, ¿sí? Y de expresar mis desacuerdos y de expresar en lo que estoy de acuerdo. Ahora, lo que nunca voy a hacer es, frente a las cosas que estoy de acuerdo y las cosas que me gusten, jamás me van a ver aplaudiendo y jamás me van a ver haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque para eso fue elegido, para que cumpla con su responsabilidad. Es decir, el presidente monta una escuela en el Chocó y hay que salir a aplaudirlo. No, esa es su responsabilidad. El presidente cumplió con la promesa de hacer una granja solar en La Guajira y entonces hay que aplaudirlo. No, esa es su responsabilidad, para eso lo elegimos, ¿cierto? Lo que sí hay que hacer es
ojo, presidente, usted la está embarrando en este nombramiento, usted la está embarrando con esto, se le fue la lengua acá, se le fue la lengua allá. Pero no, aquí lo que existe es, el presidente Gustavo Petro dice que va a dar 80.000 pesos a los viejitos y tiene un comité de aplausos inmediatamente que sea o no cierto, salen a aplaudirlo. Esa no es mi responsabilidad como militante. Mi responsabilidad como militante es hacer seguimiento. El man está cumpliendo con lo que está haciendo. Listo, yo sigo tranquilo en mi vida. Es que para eso lo eligieron. Es que Porque finalmente cuando yo consigo cualquier... Él tiene una investidura y tiene una responsabilidad como administrador del Estado. Y es hacer para lo que prometió hacer en campaña, que lo suscribe en un plan de desarrollo. Yo porque tengo que aplaudir, mejor dicho, le voy a poner en este ejemplo. Tú tienes un jefe, ¿sí? Y el jefe te contrata para que des clases de español. Tú das tu clase de español todos los días por la mañana. El rector cada que pasa por el salón no te está aplaudiendo porque Hernán está dando la clase. Él pasa por el salón y ve, ahí está Hernán dando la clase, listo. Para eso te contrató y para eso estás ahí, para dar las clases y cumplir con lo que se te... Exactamente, es que eso era lo que yo iba a decir. Yo cuando firmo un contrato yo tengo unas funciones y esas funciones tengo que cumplirlas. El presidente, cuando es elegido, igual que el alcalde, el gobernador y demás, tiene unas funciones que se traducen en el plan de gobierno y las tiene que cumplir. Hay presidentes, en este sentido, políticamente hablando, hay unos más inteligentes que otros. Y hay que reconocer que Petro, políticamente en materia estratégica, no fue inteligente cuando fue alcalde y tampoco ha sido inteligente ahora, porque sabe que hay muchas cosas que no puede cumplir e igual se compromete a hacerlas. Y fuera de eso le sale todo al revés, como le salió el tema de los carros de La Guajira. Pero bueno, Miguel, para cerrar este tema referente al rifirrafe entre Javier Milei y Gustavo Petro, una pregunta de sí o no, ¿está de acuerdo con la expulsión de diplomáticos argentinos de Colombia? No, no, porque es que eso no van a pasar a ser declaraciones de dos muchachos de colegio que se insultan el uno al otro, ¿cierto? Ahora, uno esperaría que la reacción de Milei entonces sería expulsar a los dignatarios colombianos a Colombia Y no lo ha hecho, hasta ahora no ha pasado. No sé si vaya a pasar o no, porque pues hasta ahora la reacción, no conocemos la reacción de Javier Milei. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que independientemente de eso, el vecino está ahí, nos gusta o no nos gusta, o le gusta o no le gusta el presidente del vecino, con el vecino hay que convivir, y me parece que es un error estratégico hacerlo. ¿Por qué no llama a los dignatarios de Nicaragua para volver al inicio del programa? ¿O por qué no llama a los dignatarios de Venezuela? ¿Cierto? Y llamar o no llamar o expulsar o no expulsar a los diplomáticos de Argentina en Colombia no va a resolver o no va a hacer que Milei reaccione o cambie su política, digamos. A mí me parece para terminar este tema y pasar al siguiente, a mí me parece que esto lo que deja en evidencia es por lo menos un patrón. Yo no soy quien para emitir diagnósticos aquí, ahorita no vayan a salir que estoy diagnosticando, porque a diferencia de las bodegas izquierdistas que me ven mucho, yo no ando emitiendo diagnósticos como lo emiten ellos de la derecha, pero a mí me parece que lo que sí se evidencia aquí es un ego de Gustavo Petro gigante. Como decía, yo recuerdo el dicho que rezaba en algunos sectores de la misma izquierda, era que nadie era más petrista que Petro. Y eso lo enmarcamos, que también se puede evidenciar en otros presidentes como el mismo Trump, si nos vamos al otro lado, en un síndrome de hubris, ¿cierto? Es el síndrome más común en las personas con poder. Y es que a Petro definitivamente, cuando vemos que Petro manda a perseguir a un tuitero, porque el tuitero se le va la lengua en un directo de TikTok, y luego manda a perseguir a otro tuitero, porque en un video también dijeron otra cosa, que son ciudadanos de a pie, cuando por un lado está diciendo que la cárcel no está bien y que va a ser que el tema, la justicia punitiva hay que cambiarla, bla, 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 y está pidiendo que se liberen órdenes de captura. Por el otro lado, está mandando presos a los que hablan de él. Entonces, mientras el señor Mordisco tuvo voluntad de hacer la paz, entonces venga, sentémonos y libérenme a la gente de Mordisco. Pero cuando Mordisco le salió y le dijo lo que le dijo, entonces necesito que me lo capturen porque lo queremos vivo.
Esa es mi opinión frente a estas declaraciones en las que definitivamente no se puede tocar a Gustavo Petro, el intocable, así como al otro lado teníamos al innombrable, aquí tenemos entonces al intocable. A mí me parece que eso es lo más grave, que tendríamos que mirarlo con lupa, porque hoy es la expulsión de diplomáticos argentinos, el rompimiento de relaciones con Israel, y mañana ¿qué será? Hablemos de la vaca, Miguel. Yo personalmente, investigando un poco acerca de la historia de las vacas en Colombia, esto es algo que lo hizo Petro en su alcaldía, me parece, pues no me sorprende, porque hace mucho rato se me acabó la capacidad de asombro con Gustavo Petro, hace mucho rato se acabó, el umbral ya se superó. No me sorprende que hoy diga que no le gustan las vacas y que eso es un insulto a la democracia y que es un insulto a la ciudadanía de a pie, porque obviamente es una idea que nace del señor Álvaro Uribe. Me sorprende sí que en menos de una semana se hayan recogido 3.000 millones de pesos. Eso habla muy bien de los colombianos, ¿cierto? Definitivamente un pueblo echado para adelante. Así sea el pueblo que no le gusta a Petro y que él niega que es pueblo. Sin embargo, lo que sí tenemos que decir es que Mocus propuso una vaca, Petro propuso una vaca, Gustavo Bolívar propuso una vaca para ayudar a los señores de la primera línea. Entonces, ¿por qué ahorita estamos armando el escándalo que estamos armando y reproduciendo inclusive noticias falsas que todavía no han sido confirmadas, rumores frente a la vaca que se está adelantando en el departamento de Antioquia? ¿Cuál es tu posición frente a la vaca? No me vaya a decir que la culpa es de la vaca, porque es así, no se acepta. Pues Hernán, yo lo que creo es que la vaca lo que representa es la manera tan arcaica en la que todavía se administra este país, ¿sí? Porque es que para yo hacer una solicitud de activación de un usuario en una instancia de nivel nacional, tengo que esperar que Bogotá me resuelva. Para yo hacer un trámite que tiene que ver con mis derechos, tengo que esperar que Bogotá me resuelva, ¿sí? Y no tiene sentido que un país cuyo el centro del país es el más próspero, más desarrollado, tenga que depender de Bogotá para todo. Es cuando se plantea una vaca y el Gustavo Petro, presidente, reacciona contra esa vaca, lo que está reaccionando es contra un sistema que le está queriendo decir: no necesitamos de Bogotá para poder resolver nuestra situación. Esto no es gratuito. Recién posesionado el gobernador Andrés Julián en Antioquia, él salió con la idea de hacer un referendo para empezar una suerte de autonomía de la región antioqueña respecto a Bogotá. Y siempre ha habido una intención clara de los paisas de no depender directamente de Bogotá para muchas de sus cosas, cosa con la que estoy de acuerdo. Es decir, el país debería evolucionar a un sistema de administración federalista donde cada región tenga la posibilidad de vivir de sus propios ingresos, ¿sí? Y que haya un gobierno central que se encargue de temas realmente gruesos. Pero para que Medellín pueda hacer una carretera, o Antioquia pueda hacer una carretera, tenga que depender de Bogotá, cuando Bogotá ni siquiera tiene un metro, y Medellín tiene metro, tranvía y metrocable y metrobús, pues entonces allí tenemos una pelea compleja. Entonces la vaca responde a eso, a una intención de ruptura con el centralismo bogotano, con el centralismo de Petro, pero también miremoslo desde este lado. El presidente ha venido manifestándose en contra de las regiones que votaron en contra de él. Entonces, justo eso iba a decir, sí. Se opone a la vaca en Antioquia, se opone a los Juegos Panamericanos en Barranquilla, ¿sí? No sabemos, no pudo oponerse a la COP26 en Cali porque finalmente él está alineado con mucha de la agenda de la ONU, pero no sabemos de aquí en adelante qué más. Bueno, tiene una disputa claramente contra Claudia y hoy con Galán frente al proyecto de metro,
Se opuso a la Fórmula 1 también en Barranquilla, se opuso a la Fórmula se 1. opuso también al campeonato. Me corregirán los barranquilleros que me ven o los que sepan. No recuerdo si era el Mundial de Boxeo, de béisbol, perdón, o qué de béisbol que iba a tener sede en Barranquilla, pero o sea, a Barranquilla le ha pegado una trasquilada triple. Los dejó sin Juegos Panamericanos, los dejó sin Fórmula 1 y pero los dejó sin campeonato de béisbol. En las presidenciales la costa atlántica votó por Petro. Claro. O sea, Petro es presidente hoy por el litoral pacífico, el sur del país y la costa atlántica. Porque el centro del país, Antioquia, eje cafetero y los llanos orientales no votaron por él. Bogotá porque es petrista y Bogotá pues tiene unas particularidades políticas per se que definen o no definen la presidencia de un sujeto X o Y, ¿cierto? En su momento Bogotá fue mocusiana, fue peñalosista, hoy es galanista. Bogotá tiene una particularidad. Pero respondes a eso. Yo creo que la reflexión de la vaca tiene que trascender al hecho de que es que los paisas están recogiendo plata para hacer una carretera. Sí, pero también están cuestionando el modelo de administración del país que es centralista y que le ha hecho mucho daño al país y que este gobierno del cambio no se ha atrevido a decir una sola palabra para superar el centralismo. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, yo estoy de acuerdo en ambos casos. El primero es que a los gobiernos locales que son, digámoslo de frente, que son de derecha o de centro derecha, como el caso de Galán, Petro no muestra un mínimo de simpatía, quiere inclusive cambiar las reglas de juego frente a los gastos a futuro, cosa que sabemos que no puede hacer. Y lo segundo es que no se opone al centralismo porque precisamente a él le gusta controlarlo todo. Por eso ha cambiado el gabinete como lo ha cambiado, porque todo ministro que alza su voz y que dice realmente lo que piensa, o todo funcionario, porque ha pasado también en otras partes del Estado, en otras instituciones, pues simplemente lo cambian y ya está. Ahí no hay de otra. Entonces, me parece muy curioso que el tema de los panamericanos se confirmó y se dio a conocer después del resultado de las elecciones. Y la radicalización con Bogotá también se radicalizó. Él tuvo una postura tibia hasta las elecciones y después de las elecciones se radicalizó. Después de la que Gustavo Bolívar a ganarse la curul en el Consejo por el estatuto de la oposición. Pero lo que no reconocen muchos petristas es que Gustavo Petro buscó a los Galán y al nuevo liberalismo para que lo apoyaran en la presidencia. Claro, no, pero no solamente a ellos. Bueno, eso nos puede dar para otro podcast, Miguel. Pero también se tomó foto con Rodolfo Hernández. Entonces, a Rodolfo Hernández le sirvió para proponerle que se bajara de la Rodolfoneta y se montara la Petroneta. Le sirvió para tomarse fotos, le sirvió para hablar de unidad nacional. Y ahora que condenan a Rodolfo Hernández, entonces se olvidan de que hay fotos con Rodolfo y con Petro. Es lo que yo no digo que ellos tienen un lema relacionado con la costumbre, que ya no lo recuerdo, pero yo lo cambio por hasta que la hipocresía se hizo costumbre. Lastimosamente, es mi visión, ¿cierto? Por aquí tenemos... Petro tuvo un rifirrafe con una concejala, si no estoy mal, ayer de Medellín, precisamente porque le critican su oposición a la vaca, y Petro, pues ahorita, lastimosamente, este es un hándicap para Twitter, una crítica a Elon Musk. Uno de los encantos que tenía Twitter era que lo obligaba a uno a sintetizar, porque no se podía pasar de los 140 caracteres. Entonces, esa era la maravilla de Twitter, que uno ahí podía decir mucho en pocas palabras. Después llegaron los hilos. Yo no estuve de acuerdo con los hilos porque precisamente se perdía el encanto de Twitter. Sin embargo, todavía nos manteníamos en los 140 caracteres, entonces teníamos que sintetizar inclusive los hilos. Pero ahora con el cuento de la verificación y del Twitter Blue y del Twitter Plus, una de las funciones es esa, que puede uno sin ningún problema, sin despeinarse, hacer un ensayo en Twitter y postearlo como lo hace Petro.
Entonces sale María Fernanda Cabal y le dice, no queremos que guerrillerice, me perdonará ahí María Fernanda, pero pues es un verbo que, así como el de abudinear, no queremos que guerrillerice el país. María Fernanda Cabal se va con toda contra Petro y le exige que respete a los antioqueños. Miguel, ¿qué vamos a hacer con la polarización? Yo hoy por hoy podré coincidir en muchas cosas con algunos militantes de la derecha, entre ellos María Fernanda Cabal, pero sí me preocupa que todo es una oportunidad para seguir promoviendo la división. Está claro que yo no le veo nada de malo a la vaca, me parece que la vaca es una excelente iniciativa. Si se va o no va a reunir todo el dinero que se necesita para las vías 4G, eso no lo sabemos, pero me preocupan estas declaraciones, luego coincido con ella. O sea, no podemos seguir con este populismo, pues, de que aquí los únicos que hacen las cosas bien, aunque la evidencia esté mostrando que no lo están haciendo bien, pero no podemos seguir pensando y vendiéndole al país que solo ellos tienen la razón, que solo ellos saben cómo se hacen las cosas y que solo ellos son los que estamos cayendo en el mismo debate de gente de bien y gente de mal. Me parece que no se debería seguir alimentando esto. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Cabal? Yo creo que es la muestra de una falta de proyecto de oposición serio de la derecha y por eso se inventan este término de guerrillerizar, ¿sí? Me parece exagerado y me parece que es desafortunado. Sigue en la idea no superada de la derecha todavía de tildar a Petro de guerrillero cuando no lo es, cuando lleva más de 40 años por fuera de una guerrilla subversiva. Pero hablando de polarización, ahí podríamos decir entonces que tampoco se puede tildar a Uribe de paramilitar porque tampoco lo es. O que a la izquierda también le faltaba proyecto claro de oposición porque se inventaron el abudinear. Sí, digamos es que ambos calificativos son desafortunados, ¿sí? Oponerse a una vaca, o sea, lo que tiene que decir la senadora María Fernanda es, pues no se oponga a la vaca, ¿cierto? O lo invito a que hagamos un debate de usted por qué se opone a la vaca y por qué nosotros creemos que la vaca es buena. Es decir, ¿por qué no coger el terreno de las ideas que son válidas? Yo creo que el presidente está en su derecho de oponerse a la vaca porque tiene unas ideas en su cabeza que son válidas para él, expréselas dentro de un terreno de expresión de las ideas, ¿sí? Y en ese terreno de expresión de las ideas, pierda o gane el debate y asúmalo, ¿bien? Pero entonces, lo que pasa es que en este momento estamos frente a una oposición y frente a un gobierno activistas. Porque aquí han dicho, es que Gustavo Petro no se ha bajado de la tarima del activismo. Claro, pero la derecha tampoco. Entonces, cuando uno escucha... Pero ojo, porque la derecha naturalmente no ha sido activista. De hecho, tengo que reconocer que está haciendo, a mi juicio, una oposición mejor de lo que esperé. Tenemos gente en la derecha que está haciendo un trabajo muy importante, como el señor Daniel Briceño, que ha tumbado a muchos. Así como en su momento en Risaralda enaltecíamos a Daniel Silva porque tumbaba concejales, inclusive recordemos que tumbó al señor Enrique Soto. Pues Daniel Briceño también ha tumbado a mucha gente de este gobierno que Petro dice que se la tiene montada a las cortes. No, señor, es que no cumplen con los requisitos. Entonces, es una derecha que naturalmente no ha sido activista, Miguel. No, pero a ver, hay excepciones, porque podríamos decir también que hay gente en la izquierda que está haciendo bien las cosas, incluso en este gobierno, y tendríamos que reconocerlo. Con seguridad. Lo que quiero decir es que los punta de lanza de cada sector, el punta de lanza de la izquierda que hoy es Petro y el punta de lanza de la derecha que hoy se representa en Cabal, lo que están haciendo son declaraciones activistas y no declaraciones que apuntan a un proyecto de país. A mí me parece muy lamentable que una mujer tan brillante, con el nivel de formación que tiene María Fernanda Cabal, con las posibilidades que tuvo en su vida, no sea capaz de ofrecerle hoy al país un proyecto distinto de país en el que quepa Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe, ¿sí? Y sus seguidores. Es decir, aquí
incluso esta postura que estoy esgrimiendo tiene un costo político mucho más alto porque me lo van a cobrar la izquierda, la derecha, el centro, los de arriba, los de abajo, porque les estoy diciendo es que aquí hay que construir un proyecto de país en el que quepamos todos. ¿Sí? Pero dicen que cuando a uno lo ataca a la izquierda y lo ataca a la derecha es porque está haciendo las cosas bien. Yo esperaría que sí, cierto. Digamos, es que Hernán, estamos en el año número 24 del siglo XXI, ¿sí? Y todavía estamos hablando en términos de una polarización que responde a los años 60 de la Guerra Fría, ¿sí? Y tenemos que superar eso, que sigan en Guerra Fría Rusia y Estados Unidos, eso es problema de ellos. Pero nosotros tenemos que buscar nuestro propio proyecto de país y de sociedad. Y yo creo que esos atavismos ideológicos nos llevan a una polarización innecesaria. Entonces, podríamos decir, no, Gustavo Petro está guerrillerizando el país. Bueno, entonces en su momento tendríamos que decir, Uribe lo está paramilitarizando. Ni lo uno ni lo otro. Ni hay una guerrillerización de Colombia, ni hay una paramilitarización de Colombia. Hay una polarización que tenemos que buscar es quién es el que va a ser capaz de meterse en medio de esa polarización y resolverla. ¿Listo? Miguel, así como Petro, a mí me parece, de esas declaraciones que usted acaba de dar, me parece que hay que coger con pinzas el tema del activismo. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro hizo activismo durante 4 años en el Senado, un activismo muy similar, retomando sus palabras, sin asumir postura, un activismo muy similar al que estaría haciendo Cabal, según le entiendo. Porque Petro, desde el Senado, lo único que hizo fue dividir. Y logró dividir a Colombia en lo que logró dividirla, al punto que luego de hacer unas alianzas pudo llegar a la presidencia. Pero todo hay que decirlo, y Petro utilizó el Senado para encampañarse durante 4 años, quizá como lo está haciendo María Fernanda Cabal, porque todo hay que decirlo, y hay un movimiento muy fuerte que asegura que María Fernanda sería la primera mujer presidenta en Colombia. Yo no tengo una burbuja pues como para dar mi vaticinio, y me parece que está muy rápido, estamos apenas a abril de 2024 como para determinar quién sería el próximo presidente de Colombia. Creo que todavía no tenemos las cartas sobre la mesa, por ejemplo, para hacer unos análisis objetivos de candidatos. Pero considera entonces usted que el activismo de Cabal, que es un activismo relativamente nuevo, se debe a que está encampañada. No, el activismo de Cabal no es nuevo. Incluso María Fernanda Cabal hizo un activismo incluso contra Duque, que era el presidente de su propio partido. Recuerda que Revista Semana y Revista Cambio filtraron audios de María Fernanda Cabal tratando a Duque de gordo marica, así tal cual. Y entre otras muchas otras cosas, María Fernanda Cabal ha salido a decir del propio presidente Uribe que tiene un corazón mamerto. Entonces, no podemos hablar de que el activismo de María Fernanda Cabal es un activismo nuevo, porque desde el gobierno Duque ya viene siendo un activismo en contra de incluso el mismo Duque, incluso en contra de las mismas decisiones del presidente, que entonces era el presidente de su partido político. Agregando que ella está encampañada desde el gobierno Duque. Recordemos que ella perdió la consulta interna para la candidatura y ya dijo que si la vuelve a perder se va por firmas. O sea, ella está... Sí, pero mira, yo no he escuchado declaración más desafortunada de María Fernanda Cabal que la que le hizo a Iván Duque, que era el presidente de su partido. Es decir, ni siquiera se ha atrevido a decirle a Petro y HP, no. A Duque le dijo gordo marica en un audio. Y el audio, y la gente puede ir a buscar el audio en internet y va a salir, ¿sí? La misma María Fernanda Cabal, recién posicionado el presidente Petro, declaró en los medios que conoció el Palacio de Nariño porque el presidente le había invitado a que conversaran en su despacho y Duque jamás la invitó, ¿cierto? Y Santos pues mucho menos, porque ella fue una gran opositora del gobierno Santos, ¿cierto? Pero digamos, no es un activismo nuevo. Lo que pasa es que es un activismo que hoy coge relevancia, es porque lo que está haciendo María Fernanda Cabal es aprovechando los errores del gobierno nacional
para generar una postura política. Antes, cuando criticaba a Duque, nadie le podía creer porque es que dicen, es que esta señora es militante del partido del presidente, ¿cómo se va a ir en contra del presidente? Incluso por la misma ley de bancadas podría sufrir una sanción y nadie se metió a sancionarla por estar en contra del presidente que era de su propio partido, ¿cierto? Pero no es un activismo nuevo. Ahora, hoy, si las elecciones fueran mañana, María Fernanda Cabal estaría en la jugada y se la tendría que medir contra Claudia López, contra Paloma Valencia, incluso diría contra un Juan Daniel Oviedo que el último año de su concejalía renuncia y se lance a ser candidato a la presidencia. Y las elecciones del 26 van a ser muy interesantes porque van a haber figuras intelectualmente muy brillantes como Oviedo y como Germán Vargas Lleras y otras con un activismo de derecha duro como María Fernanda Cabal y Miguel Uribe. Y eso va a definir el panorama político en el 26. Yo diría que la senadora Cabal está en un ejercicio legítimo, ¿sí? Es un ejercicio de hacer una oposición. Creo que la oposición que hace ella por lo menos es menos nefasta y menos lesiva para la derecha que la que hace JP. Creo que tiene más información, más formación política, más trayectoria, tiene muy claro lo que dice y lo que hace. Ella no da puntadas sin dedal, toda declaración y toda, incluso el gordo marica contador que tenía un propósito muy bien apuntalado, ¿sí? A diferencia de JP que va diciendo lo que su verborrea lingüística petrista, porque es que entre la verborrea lingüística de Petro y la verborrea lingüística de JP no hay ninguna diferencia. Ellos no están midiendo con un rasero lo que están diciendo. La Cabal sí, la Cabal cuando dicen no guerrilleriza el país, sabe que está apuntando a un segmento político que la apoya y que está en contra del presidente y que enardece la masa y que enardece la política y que busca un propósito político. En eso hay que reconocerle que es muy audaz y muy inteligente. O sea que sí está encampañada. Claro, claro, es que cuando uno tiene 180,000 votos, es la senadora más votada del Congreso, tiene un aparato político que ha tenido 2 presidentes de la República, tiene un expresidente haciéndole activismo detrás, tiene un cuerpo político de gente que no solamente tiene poder político, sino poder económico, pues uno se siente envalentonado de poderse enfrentar. Si María Fernanda Cabal fuera senadora por la ASI o por un partido minoritario, pues no tendría la relevancia que tiene al ser senadora del Centro Democrático. Claro que está en campaña. Bueno, entonces estaríamos diciendo aquí, Miguel, que posiblemente Cabal sí acabe con la figura de la primera dama, porque tendríamos a la Forí de primer caballero. Pues eso ya lo dirá la ciudadanía en el 26 si quieren convertir a Josefina y Laforía en la primera dama de la nación, ¿cierto? Ahora, hay una paradoja y yo invito a los seguidores de tu canal a que lo sigan. Todas las mujeres que durante el siglo XX han tenido representación en el poder presidencial, la mayoría han sido de derecha. Violeta Chamorro en Nicaragua, Margaret Thatcher en el Reino Unido, Giorgia Meloni en Italia, la izquierda no ha dado sino a Dilma Rousseff en Brasil y a la señora presidenta de Honduras. De resto no ha dado más. Angela Merkel está entre si es de derecha o de izquierda, pero pongámosla en un espectro de centro derecha. En España hay una muy interesante, de todo mi agrado. Yo nunca me identifico con apellidos porque no estoy aquí para defender apellidos, pero me gusta mucho la forma de expresarse, por ejemplo, de Ayuso en España. Sí. La dictadora de Birmania, ¿cierto? Es decir, aquí hay una paradoja que da para un podcast. De acuerdo. Y ojalá en ese podcast invites a una feminista. Y mirad, el poder que han adquirido las mujeres en política no ha venido de la izquierda, ha venido de la derecha. Pero ahí diste en el clavo, lo difícil es encontrar una feminista de derecha. No las hay. Claro que sería muy interesante invitar a no mencioné a Golda Meir, que es medio, que estuvo dentro del partido de Simón Pérez, pero pues uno no puede decir que los israelitas son del todo izquierdosos.
¿cierto? Pero la generalidad es que cuando las mujeres llegan al poder de un país relevante, llegan es por la derecha, no por la izquierda. De acuerdo, sí. Y hablando de mujeres, que está ya en su descanso eterno, Piedad Córdoba sale esta semana. Lo primero que quiero decir aquí es que yo creo que le debería cambiar el título a este programa. Deberíamos ponerle algo así como la hipocresía de la izquierda. Porque, primero, porque Piedad fue una mujer que se conoció toda la vida por hacerle una crítica, algunas veces muy bonita desde la retórica, precisamente al capitalismo. Y a sorpresa, para algunos, a mí no me sorprende porque ya lo sabía, pero vemos que esta semana se revela no su finca, su hacienda. Además que ya se había evidenciado hace poco también la opulencia en sus exequias. En fin, la finca financiada principalmente por la senadora de izquierda tiene gallinas, produce huevos que se venden en la Avenida La Unión de Puerto Lleras y en el casco urbano de ese municipio, marranos, pavos reales, caballos, uno de los atractivos de Piedad antes de postrarse en una silla de ruedas y vacas de rezas Brahman Holstein. Vacas de razas, perdón. Leí y vi por ahí en un video, pues que no podríamos, por temas de derecho de autor, no podríamos proyectar acá, que esta hacienda de Piedad Córdoba en su momento costaba más de 1.000 millones de pesos, hoy cuesta muchísimo más, y pues esta es solo una de sus propiedades, Miguel. A mí sí me gustaría que usted nos ayudara, si tiene la respuesta, obviamente es posible que no. Yo me he declarado siempre capitalista hasta el tuétano. A mí me encanta el modelo capitalista, primero porque hasta el momento no hemos tenido uno que demuestre sobre la mesa ser mejor. Y segundo, porque permite un espectro de lucro muy interesante para uno como ciudadano y para el Estado como tal, porque el Estado no es nada si no recauda impuestos. El Estado tiene lo que tiene y puede hacer cuentas alegres gracias a que sus problemas financieros los soluciona con una reforma tributaria. Y la reforma tributaria la hace efectiva gracias al sistema capitalista. Entonces, yo nunca he hecho oposición del capitalismo. Pero Piedad sí le hizo oposición a los gringos, le hizo oposición al capitalismo y hoy vemos que ya lo sabíamos algunos porque es la crítica que yo siempre he hecho, o sea, llegan al poder prometiendo que van a acabar con la pobreza, criticando a los ricos, criticando a los capitalistas, pero viven en un capitalismo absurdo y viven mejor que cualquier rico. Y por esto me refiero a Gustavo Petro, a Francia Márquez y a cualquier militante de izquierda, exceptuando a un Pepe Mujica, como lo decías al principio. ¿En dónde queda la coherencia frente al discurso y la práctica con estos personajes, Miguel? Tú eres un hombre que yo te ubico, si a mí me preguntan, si a mí me piden una referencia política de Miguel Ángel Rubio, yo diría, es un hombre ideológicamente de izquierda, pero no es fanático y puede hacer una crítica sin ningún problema, como lo han visto aquí los oyentes. Entonces, quisiera ver si tú tienes una lectura diferente. Pero es que volvemos al mismo tema del inicio respecto puntualmente al caso de Piedad. Piedad no arrancó su vida política en la izquierda, Piedad arrancó su vida política en el Partido Liberal, ¿sí? en Poder y Unidad Popular, que era un movimiento del presidente Samper, junto con el presidente Uribe, es decir, fueron camaradas del mismo movimiento. Piedad Córdoba y Uribe en sus orígenes políticos. Y la gente podrá decir, pero es que estamos hablando de cuando eran jóvenes, es que uno nunca, finalmente cuando uno es activista político, uno siempre en su ideología siempre sale a relucir su origen político, ¿sí? Entonces, Piedad nunca militó oficialmente ni en el Polo, ni en la Unión Patriótica, ni en el Partido Comunista, ni en un partido de izquierda. Piedad siempre estuvo en el Partido Liberal, que sus últimos años estableció relaciones con las FARC, con el gobierno de Chávez, con gobiernos de izquierda, responde a una apuesta personal de ella. Eso por un lado, para entender un poco de dónde viene Piedad, ¿sí? Los orígenes políticos de Piedad y de Uribe son los mismos. Yo no sé si los
si los seguidores lo sabían, pero ambos vienen de un liberalismo turballista, que fue un liberalismo muy exitoso en su momento en Colombia. Eso por un lado. Y lo segundo, pues es, digamos, porque incluso Hernán recuerda que en la campaña del año 2018 Piedad Córdoba se manifestó en contra de apoyar abiertamente a Gustavo Petro. O sea, la manera como ella se refiere a Gustavo Petro fue una manera incluso mucho más dura de lo que le hubiera podido decir cualquier líder de izquierda en el 18, y en el 22 Piedad Córdoba termina siendo senadora del pacto histórico, precisamente porque se encontró en el pacto la manera de reencaucharse políticamente, pero no porque estuviera convencida, y porque además está claramente establecido y probado que Piedad le aceptó ser cabeza de lista del pacto histórico a Petro porque había la promesa de no extraditar a su hermano, que tiene acusaciones serias, probadas, y que está hoy condenado por narcotráfico. Esa fue la razón por la que Piedad decidió apoyar a Gustavo Petro, ¿sí? Ahora, su fortuna se explica posiblemente por sus años de vida política, que son muchísimos, son casi 40, 45 años de vida política, senadora, representante de la Cámara, negociadora de secuestrados, bueno, todo lo que tú quieras, y porque tampoco viene de una familia pobre, es decir, tampoco viene de una extracción humilde, miserable, sino de una familia de clase media alta que le pudo dar las posibilidades. Bueno, pero realmente, Miguel, es que todos se contradicen en la práctica. O sea, cuando analizamos, por ejemplo, a una Clara López Obregón que se refiere a las personas como sirvientas, por ejemplo, o usted dice una cosa en campaña y después se voltea, como se conoció con los petrovideos, o a un Gustavo Bolívar que tiene yate privado, o a una Francia Márquez que es la primera, sin duda, la primera vicepresidente del país en la historia de Colombia, que decide transportarse en helicóptero y no en camioneta, a un Gustavo Petro que algunos que lo conocen desde Bogotá saben las fortunas también que ha podido amasar. Es decir, y si nos salimos del espectro colombiano, aquí en España pasa lo mismo con Pedro Sánchez. En estos momentos Sánchez está pasando por el escándalo más grande de corrupción de su gobierno frente a los tapabocas y el caso Coldo o el caso Ábalos aquí. Entonces, en Venezuela los hijos de Maduro se conocieron por lo mismo, los de Chávez igual, en Cuba pasa lo mismo. ¿En dónde queda ese discurso que le venden en las plazas públicas a los pobres de que se van a solidarizar con los pobres, criticando a los ricos, dividiendo las clases, cuando viven como lo que critican? Es un contrasentido que cuando tú lo planteas en un movimiento militante de izquierda, la respuesta que vas a recibir es una respuesta colérica y una respuesta que no te va a resolver esa duda. Es decir, cuando alguien dentro de un movimiento de izquierda, y te lo digo porque yo fui militante de un par de partidos de izquierda radical, plantea uno de esas discrepancias, se inventan mil y un razones traídas de los cabellos para responder a eso. Pero a mí me parece que eso está relacionado y es mucho más grave, y es, no solamente se enriquecen, Hernán, por plata del erario, que es plata del gobierno, que es plata de los ciudadanos, que es plata del país, porque una cosa es que yo sé que yo me haya enriquecido en razón de mis actividades económicas privadas, porque soy un constructor exitoso, porque soy un transportador exitoso, o porque le pegué al perro con una marca de ropa y me llené de plata, ¿sí? Y después decido hacer política. A otra cosa es yo entrar a la política y enriquecerme como se enriquece esta gente con el dinero del erario. Ahí hay una diferencia que creo que tú me entiendes. Pero lo otro es también, Hernán, y aquí viene también una crítica muy dura, es esta gente hoy, el problema no es que se enriquezcan, que lo es. El problema es que las bases sociales que los llevamos al poder y que por ese voto y ese activismo están hoy disfrutando de ese estatus, estamos igual de jodidas que antes de llevarlos al poder.
Es decir, ni siquiera estamos disfrutando o están disfrutando de un mínimo de esa posibilidad de vivir bien, de vivir sabroso, como lo llama la vicepresidenta. Bien, frente al tema que dices de Francia Márquez, que se transporta en helicóptero, todos los presidentes y vicepresidentes se han transportado en helicóptero, pues. No, una cosa es visitar territorio. Lo hizo no, Vargas pero Lleras. una cosa, Miguel, es visitar los territorios en helicóptero. Yo ahí no tengo dificultades. Un paseo familiar a San Andrés en helicóptero, vaya y venga. Pero otra cosa es que usted todos los días vaya a trabajar y regrese a la casa en helicóptero. Es que ahí hay una diferencia muy grande. O sea, ellos tienen camionetas al servicio del Estado y el helicóptero es para viajes extraordinarios. Si yo voy a ir al Amazonas, a donde no me puedo movilizar en un vehículo, pues voy en helicóptero, como lo han hecho todos los presidentes y presidentes, porque para eso está el helicóptero al servicio del Estado. Pero si así fuera, entonces no les darían camioneta. No, el presidente Duque vino a Panaca con un paseo familiar en el avión presidencial, pues, y se armó también un mierdero en su momento, ¿cierto? Pues, ¿cómo es que el presidente coge el avión presidencial y se viene un paseo familiar a Panaca? Pues, sí, y digamos, eso es cierto. Sin embargo, es un trayecto de Bogotá a Pereira. Pero a mí no me diga que la vicepresidente tiene que ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa en helicóptero, porque todas lo han hecho, porque es mentira que todas lo han hecho. Sin embargo, si así fuera, llegaron vendiendo cambio y llegaron diciendo que iban a acabar con esas prácticas, claro, que sí, también fueron las que los llevaron allá. Estamos de acuerdo, y la crítica no es ni siquiera esa. Lo que debería advertir hoy la derecha no es que Francia esté montando un helicóptero. Lo que debería indagar a fondo la derecha es por qué los territorios donde Francia Márquez sacó 1 millón de votos y Petro sacó 11 millones de votos están abucheando y sacando chiflada a la vicepresidenta de esos territorios, ¿sí? Que no es por mandar en helicóptero, es por una serie de incumplimientos a la gente, porque es que la gente, mira, Hernán, yo lo que creo es que hay un desconocimiento muy profundo de la parte de la clase política de cómo están organizadas las comunidades. Si algunas comunidades están organizadas políticamente y comunitariamente, son las comunidades del Pacífico, porque esa organización social es lo que les ayuda a ellos resistir la pobreza y las dificultades políticas que tienen. Entonces, cuando se ponen de acuerdo en llevar al poder a Francia y a Petro, ¿sí? Ellos están en la postura mía, le están reclamando que cumpla con lo que prometió, independientemente si lo hace en helicóptero o en burro, cumpla con lo que prometió, ¿sí? Entonces Francia va al departamento del Cauca y la misma gente que la eligió la saca abuchada del Pacífico Caucano, del Pacífico Chocuano, del Pacífico del Valle, del Pacífico de Nariño, ¿sí? Ahí es donde debería haber una indagación, es por qué está pasando eso, ¿cierto? En mi tiempo a esas personas así las llamábamos carangas resucitadas, que de la noche a la mañana consiguen algo y se olvidan de sus orígenes, no vuelven a contestar el teléfono. Yo conozco varios de la misma forma, de algunos políticos, otros no políticos, pero sí, es una pena por completo. Miguel, por aquí tenemos ya para ir haciendo cierre, nos quedan 2 temitas. El primero, Gilberto Tobón. ¿Qué le parece el giro de Gilberto Tobón? En su momento petrista, en su momento apoyando al presidente y hoy diciendo que Petro puede declarar una conmoción interior o hacer alguna maniobra para quedarse en el poder, una vez que esta semana, después de que creímos que el tema de la constituyente había sido superado, pues el presidente se encargó de revivirlo. Gilberto Tobón en alguna locución en un programa de Teleantioquia, que no recuerdo el nombre, un programa donde salía mucho y le pedían mucho su opinión, expresó que Petro era un hombre peligroso, precisamente por la capacidad que tiene de movilizar a la gente, de movilizar masas, y eso generó, digamos, una oportunidad de crítica de la derecha. Ahora bien, Gilberto Tobón, a pesar de que dijo eso de Petro, se lanzó por una lista al Senado que apoyó al presidente Petro, y no sé si a regañadientes o por conveniencia apoyó a Petro en la lista de Carlos Caicedo, de Fuerza Ciudadana,
Y hoy que perdió y que no es senador por ese partido y que ese partido no existe porque perdió su personalidad jurídica, pues está otra vez con patente de corso para decir lo que a bien le parezca de X o de Y. Digamos que Gilberto Tobón es una suerte de Roy Barreras que se va moviendo políticamente por X o por Y de acuerdo a como le convenga, ¿sí? Lo que no le quita razón en su argumentación, y es posible que el presidente declare un estado de conmoción interior y trate de quedarse en el poder, pero es una especulación. La mayoría de las especulaciones que ha sacado Gilberto Tobón no han sido del todo fundamentadas, y habría que mirarlo también con pinzas. Él tiene una habilidad, y es una habilidad comunicativa, que es muy efectiva en la opinión pública y que por razones que no comprende mucha gente de cómo se mueven los guarismos electorales, aunque sacó una votación muy grande, el partido no alcanzó a sacar el umbral que necesitaba y por eso se quedó por fuera del Senado. De acuerdo. Muy bien, y tenemos por aquí la respuesta de Venezuela. Chavismo se va de frente contra el gobierno Petro. A Petro esta semana en temas internacionales todo le salió de para atrás. Métanse sus opiniones por donde les quepan. Pero, perdón, es importante mencionar que no solamente lo dice frente a Petro, sino que también lo dijo frente a, creo que incluyó a Boric y también incluyó a López Obrador. El comunicado de la Cancillería colombiana fue un comunicado muy tibio, por lo que ya decíamos al principio, es muy fácil criticar a Netanyahu, que está a miles de kilómetros de distancia, pero muy difícil criticar a un Maduro que está aquí solamente a unos cuantos kilómetros de frontera. ¿Para dónde van las relaciones con Venezuela? ¿Cuál es su vaticinio? Nada, no van a pasar de ser declaraciones de un lado y del otro, pero Petro y Maduro se necesitan el uno del otro, el uno para sacar adelante su proyecto de paz con el ELN y el otro para tener un mínimo aliado que todavía le permita resistir el embate de la oposición fuerte que tiene en Venezuela. Yo creo que ese comunicado de la Cancillería responde a una presión del Consejo del gobierno de los Estados Unidos, y también, digamos, a una cosa que es obvia, y es que yo no puedo defender la democracia cuando veo que el vecino le está quitando todas las garantías al opositor. Pero yo creo que no van a pasar de ser bravuconadas de un lado y del otro, y que no va a trascender al hecho de romper relaciones con Venezuela. No creo que Petro se atreva a romper relaciones con Venezuela, ni Venezuela se atreva a romper relaciones con Petro. Esas bravuconadas, a mi juicio, son muy peligrosas, Miguel, porque uno desde el punto de vista político, digamos que las entiende, pero la gente de a pie, las masas no lo entienden, y las masas actúan desde las emociones, y esto puede decantar en otro tipo de conflictos. Cuando los presidentes actúan, es que por eso se han generado las guerras, y por eso hay rompimiento de relaciones, y por eso el Reino Unido hoy no es parte de la Unión Europea, pero las aclarando que hay un sector del Reino Unido que quiere volver a la Unión Europea. Las bravuconadas en público no trascienden. Mira, puede que no trasciendan entre ellos, si alguien le hizo oposición a Chávez dura y pura en Mercosur y en la Comunidad Andina de Naciones, fue Uribe, ¿sí? Y tú lo sabes muy bien. Pero en público, cuando Chávez y Uribe se encontraban, se daban la mano y tomaban whisky. Y no habían declaraciones públicas de X o Y. Bien. Aquí son dos gobiernos que son simpatizantes diciéndose X, Y o Z, pero no van a pasar de decirse eso porque van a seguir en el fondo juntos, aliados. Bueno, esperamos que las masas también lo entiendan. Miguel Ángel, terminemos con algo que me va a llamar mucho la atención siempre de Gustavo Bolívar, y es, estamos a solo, aquí ya es 31 de marzo, estamos a, bueno, esto es con fecha 30 de marzo y van 15 masacres. No volví a ver el SOS nos están matando, no volví a ver el nos están matando,
y todavía no se ha posesionado el Petro nos está matando. La retórica del ELN se acaba cuando yo cumpla 3 meses en el gobierno, también se quedó en el micrófono de semana. Y podríamos seguir recordando lo que ha sido esta izquierda hipócrita a la que tú no perteneces antes del gobierno y hoy en el gobierno. Podríamos navegar por Twitter para encontrar la manera como defienden lo indefendible con una cantidad de falacias ad hominem, pero en efecto el pueblo sigue en las mismas y el pueblo sigue siendo asesinado. O sea, aquí lo primero que se cae es esa acusación que se hacía antes de Duque nos está matando, porque entonces hoy ¿qué decimos? ¿Petro nos está matando? Bueno, yo tengo una discrepancia ahí, y es que yo creería más bien que lo que nos está matando es la inoperancia de un gobierno. No creo que sea la intención clara del presidente, o sea, una directriz del presidente de ir en contra de la población. Creo que lo que hay... Yo creo, Miguel, que es que no sabían lo difícil que era gobernar, pero la discrepancia mía con lo que está pasando es el silencio. Pasamos de un Gustavo Bolívar que todos los días madrugaba a actualizarnos en masacres a un Gustavo Bolívar hoy director del DAPRE que calla, que brilla por su ausencia. Claro, pero pues es que Gustavo Bolívar es un alto funcionario del gobierno, por supuesto que tiene que callar, ¿sí? Pero hace un mes no era un alto funcionario y llevamos 15 masacres y el año pasado tuvimos más masacres que el año anterior. Sí, pero yo digamos, a ver, quiero ser equilibrado. No creo que sea una decisión deliberada del presidente de matar, porque decir Duque nos está matando o Petro nos está matando es exagerado. Lo que creo es que hay un desacierto en la política de seguridad que parte de que el primer acto del gobierno fue descabezar a 52 generales que tenían todo el conocimiento y la experiencia para combatir la subversión en Colombia, ¿sí? Digamos, tú no puedes entrar a un gobierno y descabezar toda la cúpula militar y esperar que los que van a relevar te presenten resultados en el mismo tiempo de los que tenían la experiencia y las horas de combate y las horas de conocimiento del territorio y información de primera mano, que después de estar descabezados o relevados de su cargo no le van a entregar al que quedó en el mando, ¿cierto? Vamos ahí. Y lo segundo es que coloca en el Ministerio de Defensa un hombre que viene del sector justicia, ¿sí? Y que como jurista y como constitucionalista y como abogado es muy brillante, pero en términos de administración de lo militar o de administración de la seguridad no tiene, el conocimiento ni la experticia. Entonces, digamos, responde más a una idea de ineptitud del gobierno que a una decisión deliberada de decir Petro nos está matando, ¿sí? Entonces, en eso hay que quedar claro. Y tiene que quedar claro también una cosa. Le cambio la pregunta, Miguel, para que ya me va a regañar la directora, se nos va a acabar el tiempo. ¿Por qué entonces al gobierno de Duque lo presionaban como lo presionaron frente a las masacres y con el gobierno de Petro hay tanta laxitud? Pues porque es que sencillamente, Hernán, cuando el opositor pasa a ser gobierno, pues calla frente a los errores de lo que atacaba o defendía antes, ¿cierto? Digamos, no faltará quien diga que del gobierno Duque, que Duque tuvo una excelente política de seguridad cuando tampoco lo logró, es decir, tuvo aciertos y desaciertos. Ahora, nadie en la historia del país, por lo menos en la historia reciente, se había dado la pela del primer día de gobierno descabezar 50 generales. Digamos, eso sí es un exabrupto, y digamos, el fracaso de la paz total parte desde ahí, y es que yo no puedo llegar a negociar con desventaja. O sea, cuando yo llego a negociar en el 2012 entre el gobierno de Santos y las FARC, era porque tenía un ejército que era capaz de derrotar militarmente a las FARC, le había hecho bajas militares, le había matado en combate
a sus dirigentes y las FARC sacaron bandera blanca de decir queremos negociar, por lo menos un sector de las FARC. El ELN hoy no siente que tiene las de perder. Es decir, el ELN se sienta a negociar con un gobierno que llega con 52 generales descabezados. Dime tú cómo te sientas a negociar con una desventaja de ese tipo, un ministro de defensa que no sabe del tema de defensa, ¿sí? Y unos generales que relevan un mando y que apenas están empezando a conocer información de dónde están los jefes guerrilleros del ELN. Entonces, no es un ejército, o si es un ejército que tenga hoy capacidad de derrotar militarmente al ELN, pero mientras los mandos se acoplan va a pasar mucho tiempo mientras lo logren, ¿sí? Y que además, por supuesto, querido, si yo descabezo casi 50 generales, estoy dando un mensaje político, entonces esos militares se van a pasar a un bando político en el que como me descabezaron, torpediemos el asunto político, porque es que yo no puedo entrar haciendo semejante exabrupto, ¿sí? Entonces, digamos, es lo que frente a la paz total no ha querido decir ningún analista en el país. Hay una desventaja clara del gobierno en la negociación con el ELN y con el Estado Mayor Central de las FARC hoy. Muy bien, concluyo entonces que en efecto el presidente Petro parece estar gobernando desde la improvisación y la izquierda que aún apoya al presidente Petro hizo costumbre la hipocresía. A todos ustedes muchas gracias. Esto fue Hernán Opina en compañía de Miguel Ángel Rubio.